Invitado hasta ahora a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, el doctor Juan Guillermo Uribe Echeverry. Es psicólogo o psicoanalista, docente del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Alejandro, ya estamos acá. El tema que le proponemos a usted y a nuestros oyentes está relacionado con el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Hemos tenido un recorrido durante los últimos casi 2 años alrededor de los temas de investigación, las ediciones críticas, las traducciones, los ensayos, cuadernos y los textos de divulgación de este fondo editorial. Hoy damos un repaso a Sigmund Freud, textos inéditos y documentos recobrados, traducción, introducción y notas de Fernando Gabriel Rodríguez y Mauro Vallejo. Allí también hace parte de este proyecto tanto la Universidad de Antioquia, como dijimos, desde este fondo editorial, y también la Universidad del Norte con su editorial, esta institución de educación superior del Departamento del Atlántico. Doctor Juan Guillermo, tenemos entendido que esto casi que es un trabajo de arqueología alrededor de Sigmund Freud. ¿Se puede decir eso? Exactamente, y creo que los autores, que son este par de psicólogos argentinos, investigadores, ellos utilizan expresamente el verbo exhumar documentos inéditos que no hubiéramos tenido oportunidad de conocerlos nunca, porque quedaron en revistas, en bibliotecas de la Universidad en Viena, y estos señores, uno de ellos tiene un buen conocimiento del alemán, hizo el trabajo de traducción, porque todos estos trabajos fueron traducidos. Entonces, yo creo que es justo decir efectivamente que este es un trabajo arqueológico. Un trabajo arqueológico, pero como toda la arqueología, siempre nos remite al presente. Aunque viene del pasado, revive el presente, de tal forma que este libro, que por lo demás no necesita publicidad, es supremamente bueno e importante para los estudiosos de Freud, como lo dice la contratapa, ya sean especialistas o psicoanalistas. Este concepto de arqueología nos trae una cosa importante en la biografía de Freud. Sobre Freud se han hecho múltiples biografías, unas como en toda biografía, hay unas de tipo hagiográfico que son muy elogiosas, están hablando de Freud como un personaje ideal, hay otras injuriosas, no faltan. Y entonces la última que acaba de salir es de la señora Elisabeth Roudinesco, una historiadora francesa muy seria, muy buena, que ha trabajado tanto en la historia del psicoanálisis en Francia, en la biografía de Lacan y en temas del psicoanálisis. Tiene ella con otro socio un gran diccionario de psicoanálisis de la señora Roudinesco. Y entonces conectando tu pregunta, Alejandro, sobre la noción de arqueología en este libro, esta arqueología revive la biografía de Freud, porque nos da cuenta de un Freud viviente, en discusión directa con sus colegas médicos, en debates complicados, porque es el Freud que recién en el 86 vino de una pasantía en París, donde estuvo trabajando, asistiendo a las presentaciones de pacientes de Charcot, un profesor muy importante, en un hospital muy importante, la Salpêtrière. Y Freud, casualmente, él fue como joven médico allí a París, él era neurólogo, y lo que encontró con su pasantía es que los laboratorios eran un desastre, como pasa muchas veces en estas grandes ciudades. Las placas estaban sucias, quebradas, los microscopios insuficientes. Entonces Freud, pues, de una manera inteligente no se devolvió.
Él tenía 6 meses para estar en París, hospedado en hotel y con sus viáticos. Se quedó y aprovechó, como un intelectual muy inquieto, el personaje de París. Y allí hizo un encuentro que fue definitivo para dar un viraje en su historia profesional. Pasó de ser un neurólogo notable, con estudios sobre el uso de la cocaína como anestésico local y con estudios sobre las afasias, un trastorno neurológico contemporáneo. Sigue habiendo problemas de afasia por accidentes o por procesos traumáticos, y Freud deja este campo de un promisorio neurólogo con disgusto de sus profesores, maestros, y se entra con una profunda y con un profundo interés más que curiosidad sobre los efectos de la hipnosis en la vida de los pacientes. Y Freud trae de París una noticia que da a los médicos cuando da el informe: es que la histeria no es un trastorno femenino, que hay histeria masculina, porque en la época, como es usual muchas veces en la medicina, dan un título en griego. Entonces decía que la histeria no podía sino ser femenina porque es el útero. Y Freud va y muestra un caso clínico ante los médicos y le muestra: mire, este es un histérico. Y entonces, a partir de ese momento, Freud practica la hipnosis durante 10 años, que es mucho tiempo de trabajo, 10 años de hipnosis. Y estos debates que nuestros colegas argentinos nos han entregado, y yo digo maravillosamente, soy una persona que lleva mucho más de 50 años en este mundo del estudio de Freud y la transmisión y formación de jóvenes como psicólogos o como psicoanalistas algunos. Entonces nos muestra un Freud que uno no puede conocer en la lectura de su obra. Pero, ¿por qué? Es decir, cuando hablamos de un texto inédito o recobrado, significa que alguna circunstancia académica, política o personal rodeó que esos textos, frente a los hallazgos y las investigaciones de Freud, o ese seguimiento inicial que usted nos habla cuando se dedica a la hipnosis durante 10 años, era difícil de publicar, o incluso no era el tiempo, por decirlo de alguna manera? No, Alejandro, no creo que haya. Por lo pronto, yo hice la reseña del libro y lo leí con muchísimo interés, y en todo lo que he leído de Freud no hay un efecto de censura oficial, no. Es más bien un efecto de prisa. Quiero decir con esto, como nos pasa en la universidad. No se alcanza a publicar toda la producción. La universidad es una ciudad, es una ciudad tan intensa como Medellín mismo. Lo que uno alcanza a oír en una conferencia, en un conversatorio, en un estudiante, lo que alcanza uno a ver de los libros publicados. Vengo en este momento de la librería de la universidad y se le agotaría a uno el tiempo y la vida y el dinero para tener esa información. Entonces pienso yo, es un punto de vista mío, que estos documentos no son efecto de censura, son efectos de la prisa. Eran resúmenes que habían hecho. Por ejemplo, Freud hacía una conferencia explicando el fenómeno de una paciente histérica, y otro profesor que estaba ahí tomaba notas. Esas notas iban a la revista o a un archivo. Estos jóvenes investigadores, son personas jóvenes, se tomaron el trabajo de rastrear y de exhumar, como ellos dicen, estos documentos en viejas revistas que no tienen más circulación, están en los archivos de la facultad en Viena, y
con una particularidad. No es que los documentos de Freud no estén en alguna parte. Toda la obra de Freud, todos los archivos Freud que Ana, su hija, cuidó, permitió abrirlos en 1955 y más recientemente en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos se pueden visitar. Uno tiene autorización, pide permiso, le dejan ver por ejemplo, en la correspondencia de Freud. Freud produjo más de 10.000 cartas, de las cuales se conservan algunas, miles, 10.000 cartas. Eso es una cifra descomunal, o sea, eso es descomunal, pero Alejandro, hay que pensar en qué época. Hoy nunca habrá ya un archivo de cartas, porque para eso está el correo electrónico, el correo electrónico. Y la indisciplina de cuántas de esas comunicaciones que hacemos las subimos a la nube para mantener un respaldo por si se daña el computador. Bueno, que esa será otra discusión sobre el tema, o sea, exacto, es el rigor. O sea, en ese momento sí existía un rigor de archivo, mientras hoy difícilmente ese dicen algunos de los expertos, doctor Juan Guillermo, que hemos hablado sobre los temas de ciencia y tecnología, a propósito de lo que usted nos acaba de mencionar, que corre la humanidad en las próximas décadas, y es esta información, ¿dónde la vamos a guardar? Mientras que exacto, ahí vemos ¿cómo ese se rigor? va a descifrar? Entre otras cosas, no por los lenguajes, todo el mundo puede descifrar cualquier lenguaje, sino más bien la falta de rigor en el archivo. Y hay algo, Alejandro, que es muy importante. Se dice por historiadores de la ciencia que uno de los factores que incide en el avance de la ciencia, más que el descubrimiento, es el archivo. Por ejemplo, por decir, pues nos desvía un poco, cualquier fórmula matemática avanzada en el campo de las matemáticas puras es puesta a consideración de la comunidad científica a través de congresos, de publicaciones de revistas de alta calificación, y esta fórmula, si alcanza una clasificación mundial por pares, va al archivo de Oxford. En Oxford está el archivo de las fórmulas matemáticas, y para orgullo nuestro tenemos un colombiano en las fórmulas matemáticas avanzadas allí en Oxford, donde pues está Poincaré, bueno, Newton, toda esta gente están allá, pero los ingleses, particularmente, lo mismo los franceses, se han tomado, y los alemanes, sin la menor duda, se han tomado el trabajo del cuidado del archivo. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿y aquella famosa nube a donde tiramos tanta cosa nuestra para después buscarla? La podemos encontrar, pero no es un archivo, es un depósito. Un depósito como un cuarto útil, y en un cuarto útil, en estos días, contó una señora, por ahí conocida mía, que haciendo un trasteo se encontró las cenizas de su marido que le había olvidado, la había dejado en el cuarto útil. O sea, esas cosas pasan. Propias de la modernidad. Sí, son cosas y de los impactos de la informática y todo eso. Acabo de revisar en la librería un libro, El Kinder de los Cacaos, editado en EAFIT y la Universidad de Medellín, sobre estos hombres importantes nuestros. De la industria de empresa antioqueña del siglo XX. De empresas antioqueñas y algunos políticos, etcétera. Y es ese libro, que es también hecho sobre entrevistas, muchos de ellos ya están muertos, es un documento de archivo, porque allí está la palabra viva de un compañero mío, por ejemplo, Iván Restrepo Lince, con quien trabajé en ingeniería de sistemas, en investigación. Juan Felipe Gaviria, que fuimos compañeros en ENCA. Esos señores que yo volví a ver allí, que ya algunos muertos, Juan Felipe está vivo por suerte, pero son personas que quedarían en el recuerdo de los hijos y de los nietos hasta una generación muy próxima, y después viene el olvido. Tienen un abuelito
que era muy importante, pero ¿dónde está el archivo? ¿Dónde están los libros que escribió, los documentos que produjo? El archivo. El archivo. Derrida escribió un libro importante, pequeño, se llama El mal de archivo, comentando precisamente el trabajo de archivo de Freud. Estos jóvenes lo que nos han entregado es un extraordinario trabajo de archivo. Cuando usted nos decía Freud aparece vivo, es porque hay una serie de artículos que renuevan tesis, posturas, que con el tiempo se han fortalecido en la formación de los psicoanalistas, de los psicólogos, a lo largo de todas estas décadas, en temas, por ejemplo, como la sexualidad, en temas como la hipnosis, como tal, doctor Juan Guillermo. Lo viviente de que nos trae el libro de Freud es el debate de él mismo respondiendo al objetor. Él está, por decir, con personajes como Havelock Ellis, que fue el primero que produjo toda una teoría sobre la sexualidad humana. Está ahí y está en discusión con Freud. No está discutiendo los conceptos de Freud, está participando. Está Binswanger, otro médico, psiquiatra de Suiza, muy cercano a Freud. Después ya no fue más cercano, hubo distancias teóricas, como es lógico en el conocimiento, y otros, pues, que no los repito porque no son demasiado conocidos. Hay algo, Alejandro, que ya pienso por el tiempo, que recomiendo mucho en la lectura de este libro, es la encuesta que le hace en 1910, de 4 años antes de la Primera Guerra, o la segunda después de Troya, uno puede decir la que fuere, la Primera Guerra, le hace un diario liberal a Freud una entrevista con las siguientes preguntas en la encuesta. Encuesta, no es una entrevista. ¿Qué piensa del matrimonio monogámico? ¿Qué piensa de la indisolubilidad del matrimonio? ¿Qué piensa él de la sexualidad, mantenerse célibe antes del matrimonio? Que él piensa el de la renuncia a la sexualidad? Y las respuestas de Freud en 1910 son absolutamente sorprendentes, porque aún hoy, si algunas personas de la parroquia leen las respuestas de Freud, se le van a poner los pelos de punta. Cuando él dice, por ejemplo, que el matrimonio obligatorio, pues no, sin divorcio, va contra la ética, la higiene y la salud mental. Cuando dice que la sexualidad obligatoria, que predican los colegios y todo eso, tiene consecuencias psíquicas. Cuando dice que a la mujer hay que permitirle que vaya al tribunal en caso de un debate de divorcio, que le den la palabra a la mujer. 1910. Sé que a muchas feministas no les gusta Freud, no conocen bien a Freud, saben ruidos de publicidad. Y cuando usted también nos habla del trabajo que hicieron estos psicoanalistas a través de esos artículos, de esas revistas, usted nos afirma al principio que ese trabajo arqueológico, por decirlo así, no está dedicado única y exclusivamente para personas como usted, que han estudiado durante más de 50 años desde el psicoanálisis, ni quienes lleven 15, 20, sino también otro tipo de especialistas, otro tipo de personas. Claro, y lo dicen ellos en la contratapa. ¿Por qué? Para especialistas, por el mismo asunto de la historia del conocimiento. O sea, el conocimiento tiene una historia, como la historia del arte es una historia. O sea, uno no puede... Hay ahora una exposición aquí abajo muy buena, al lado de la biblioteca, de un cronista retratista, y ese señor, de una manera artística, está entregando historia. Entonces, este libro, por ejemplo, en la universidad,
investigadores sobre el asunto, por ejemplo, en medicina se abandonó la hipnosis, se la abandonó. Es algo así como medio supersticioso, hipnotizar. Yo no practico la hipnosis. Además, eso tampoco requiere pues un entrenamiento especial, sino simplemente porque Freud abandonó la hipnosis precisamente para darle paso a la libre asociación, y es lo que yo hago en la clínica. Pero, por ejemplo, conozco en revistas de la Facultad de Odontología operaciones de trasplante, de operaciones delicadas de piezas dentales sobre una persona hipertensa y que no soporta la anestesia, y lo operaron bajo efecto de hipnosis. Ya están las fotos y el reporte del paciente. Hay un caso, lo puedo decir porque es un caso importante. En el año 52, un médico en Londres, había un joven que tenía unas verrugas muy graves en el cuerpo que lo hacían repugnante. Un niño de 15 años no podía ir a la escuela, y este médico lo hipnotizó. Un médico hipnotizó al joven. A las 2 semanas, está el reporte de las revistas inglesas, la piel del niño era como la de un niño. Él fue y llevó al joven donde el médico cirujano que le hacía los ¿qué raspados? Cortes, sí. Cortes de la verruga y pegarle piel. Y el médico no lo podía creer. Y este médico siguió hipnotizando a algunos. Obviamente habrá algunos que da buen resultado, otros donde no da buen resultado. No hay duda, por ejemplo, que el trabajo que Freud tiene acá sobre hipnosis y sugestión para demostrar la diferencia entre la escuela de París y la de Nancy es un documento hermosísimo, digno para cualquier médico, por ejemplo. Lo sé que en las facultades no hablan de hipnosis, y no obstante el margen de patología psicosomática es muy alta, y algunos que lo hacen por ahí un poco como curanderos, podría uno decir, tiene incidencia en enfermedades psicosomáticas. Lo que pasa es que no hay archivo de eso. Yo hablo de lo que he leído en revistas, pero no hay un archivo serio que uno diga fulano de tal en tal consultorio hizo tal cosa. Doctor Guillermo, ¿cuál es el gran valor que tiene Sigmund Freud? Siglo y casi 2 décadas después de esas primeras publicaciones, de esas primeras afrentas, incluso en su momento con el mundo académico. ¿Cómo me dices? El gran valor de Sigmund Freud, después de ya más de casi 120 años de esas primeras disputas académicas y científicas que tuvo. ¿Tiene valor aún Freud? El gran valor que tiene, obviamente que está reconocido. No, claro, y no me lo preguntas como un malevolente o un mal pensante, no. Freud, por decirte, Alejandro, ¿cómo es el problema? Hoy se habla de la sexualidad porque Freud abrió el campo. Se habla de la sexualidad de la mujer porque Freud abrió el campo. Se habla de la sexualidad infantil porque Freud nombró ese campo. Es más, en la vigencia de Freud es que todas las técnicas, lo digo con el universal, todas las técnicas psicoterapéuticas de palabra son deducidas de la práctica de Freud. No las de masaje o corporales, no. Las técnicas de palabra en psicoterapia, así sean cognitivas, tienen un origen en Freud. Esto es, lo digo fuerte porque produce polémica. El origen de las psicoterapias actuales fue Freud, cuando
pone a hablar al paciente. Había antecedentes, por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, en Olimpia, había uno que puso un letrero, se curan tristezas del alma, pero hable. Esto pues fue en el siglo V, no me viene en este momento el nombre del sofista de la época. Y en la medicina hipocrática daban sustancias e inducían el sueño y pedían el sueño para poder conectar el sueño y la enfermedad. De una manera, si se quiere, arcaica. Pero Freud, en 1900, dice, el sueño es un hecho de pleno derecho y el sueño siempre tiene un mensaje críptico que debe ser descifrado. El sueño es un cumplimiento de un deseo inconsciente. De modo. Cuando usted también nos habla del libro, este podría ser, digamos, desde los hallazgos, un libro de referencia académica inmediata, recién esta publicación, para quienes estudian y trabajan a Freud, o quienes no han tenido el conocimiento justamente de esa serie de documentos. Usted nos decía que esos documentos, como fue un ejercicio de rescate, o sea, un proceso de investigación demasiado amplio para entender que esos documentos se podían encontrar y de alguna manera traducirlos e interpretarlos a la actualidad del psicoanálisis. Completamente vigente. Es más, yo diría que a este libro, en el departamento de psicoanálisis, hay que dedicarle un tiempo de un conversatorio con debate. Aquí en este libro, Fernando Gabriel Rodríguez, que es el traductor, tradujo Sinopsis de la neurosis de transferencia. Él la volvió a traducir. Este texto lo encontraron, como siempre, por ahí en una maleta de Ferenczi, y en el año 55 una psicoanalista alemana hizo una especie de traducción, porque era la letra de Freud manuscrita, tenía muchos rasgos góticos, como era el tiempo de como ellos aprendían la caligrafía. Esta señora, su nombre no lo recuerdo y tampoco tiene mucha importancia. Ese texto lo tradujeron nuevamente, ya está no está en la obra de Freud, en los 23 tomos, se consigue por aparte. Dijéramos, la primera persona es un poco fastidiosa. Yo traduje ese texto con el texto alemán y francés y lo publicamos en la revista de la Fundación Freudiana. Archivo. Lo que no está escrito no existe. Palabras al viento. Tema central hoy en ese espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y su sistema de radio educativa. Doctor Juan Guillermo, le agradecemos por atender nuestra invitación y le contamos a nuestros oyentes que esta es una publicación que hace parte de la colección del Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Y de la Universidad de Barranquilla. Y en este caso, esta publicación en particular de esos dos autores argentinos tuvo también el vínculo de la Universidad del Norte, en la ciudad de Barranquilla, departamento Atlántico, y que hoy tenemos acá con el doctor Juan Guillermo Uribe, que hizo la presentación como tal del libro, la lectura por supuesto, y nos quiso socializar hoy la importancia de este texto que nos vuelve a traer a Freud a nuestras mesas de trabajo, como usted bien lo dijo, igual de actual que siempre, pero con otra serie de lecturas alrededor de lo que significó este trabajo en el cual se pusieron en materia de búsqueda, de excavación, por decirlo así, arqueológica, si se nos permite el término, esta serie de autores argentinos con los cuales hoy pudimos conocerlo un poco más gracias a usted, doctor Juan Guillermo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y pienso que seguramente nuestros dos colegas, Fernando Gabriel y Mauro, van a venir a Medellín
es muy importante una invitación a ellos acá. Sería genial. Son muy generosos. Sería genial y hacemos la respectiva mesa de trabajo alrededor de lo que significa el libro y por supuesto la obra de Freud. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Muchas gracias, pues. El doctor Juan Guillermo Uribe Echeverry, psicoanalista, psicólogo, docente del Departamento de Psicoanálisis de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad de Antioquia, nos acompañó hablando de esta publicación del fondo editorial de la facultad. En este caso particular, esta publicación tiene también el vínculo de la Universidad del Norte, hablando de Sigmund Freud desde los textos inéditos y por supuesto un texto de consulta obligada, como bien nos dice nuestro invitado, frente a quienes estudian hoy no solamente a Freud, sino quienes adelantan carreras como el psicoanálisis. Nuestro tema central de hoy, hasta ahora, en la radio pública del Departamento de Antioquia.